En las profundidades heladas del Atlántico Norte, a más de 200 metros bajo la superficie, un submarino alemán navegaba en completo silencio. Era abril de 1945, y a bordo del U-234, 106 hombres respiraban el aire viciado de un metal flotante que transportaba algo que podría haber cambiado el destino de la guerra y del mundo entero. Nadie imaginaba que en sus compartimentos sellados viajaba material radiactivo suficiente para fabricar varias bombas atómicas, con destino final, Japón. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en los próximos días convertiría a esta misión en una de las historias más escalofriantes y olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Si te apasiona la historia real, esa que no te cuentan en los libros, suscríbete ahora porque en este canal descubrimos los secretos más oscuros de la humanidad. El comandante Johann Heinrich Feller sabía perfectamente lo que transportaba. En las bodegas del U-234 había 560 kilogramos de óxido de uranio, planos de armas secretas, torpedos acústicos, componentes para cazas a reacción y 2 pasajeros que no figuraban en ningún registro oficial, 2 oficiales japoneses que debían asegurar la llegada del cargamento a Tokio. La misión era clara y desesperada. Alemania estaba cayendo. Hitler llevaba semanas refugiado en su búnker de Berlín, y el Reich que prometía durar 1000 años se desmoronaba en cuestión de días. Este submarino era la última carta que los nazis jugaban en una partida que ya habían perdido. Pero había algo más, algo que Feller no le había contado ni siquiera a su tripulación. Las órdenes eran llegar a cualquier precio, incluso si eso significaba no regresar jamás. El U-234 había zarpado de Kiel el 12 de marzo de 1945, en medio de bombardeos aliados que convertían las ciudades alemanas en paisajes lunares. Era un submarino de tipo XB, enorme, diseñado para misiones de largo alcance, capaz de circunnavegar medio planeta sin repostar. Pero su tamaño también lo hacía lento, vulnerable, un blanco perfecto para los cazadores aliados que patrullaban cada metro cuadrado del Atlántico. Durante semanas navegó sumergido, esquivando destructores, evitando las rutas conocidas, moviéndose como un fantasma bajo el agua. Los hombres a bordo vivían en penumbra perpetua, con el rugido constante de los motores diésel y el goteo interminable de las tuberías oxidadas. Dormían en turnos de 4 horas, comían raciones enlatadas que sabían a metal y se bañaban una vez por semana con medio litro de agua salada. El aire olía a combustible, sudor y miedo. Pero lo que realmente aterraba a la tripulación no era el enemigo. Era el silencio. Ese silencio absoluto que se imponía cuando los hidrófonos detectaban algo en la superficie. Entonces todo el mundo dejaba de moverse. Nadie tosía. Nadie respiraba fuerte. El submarino se convertía en una tumba flotante donde 106 hombres contenían el aliento mientras arriba, a pocos metros, un destructor británico o estadounidense pasaba lentamente, arrastrando sus cargas de profundidad como un pescador arrastra el anzuelo. Y cuando esas cargas explotaban cerca, el casco metálico temblaba como si fuera a romperse en 1000 pedazos. Las luces parpadeaban. Las válvulas soltaban chorros de agua helada. Y todos sabían que bastaba una fisura, una sola grieta, para que el océano los aplastara en segundos. El 30 de abril, cuando navegaban a medio camino entre Noruega e Islandia, llegó un mensaje por radio que helaba la sangre. Adolf Hitler se había suicidado. El Führer estaba muerto. Berlín había caído. La guerra en Europa estaba prácticamente terminada. Feller reunió a los oficiales en el estrecho pasillo central y les leyó el comunicado en voz baja, casi un susurro. Nadie dijo nada. No hubo gritos, ni llantos, ni palabras de aliento. Solo un silencio pesado, aplastante, como si acabaran de recibir su propia sentencia de muerte. Porque todos sabían lo que significaba. Estaban solos. Completamente solos. Navegando en un submarino cargado de uranio, en medio del océano, sin país al que regresar, sin bandera que defender, sin ningún lugar al que llamar hogar. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en las siguientes horas cambiaría todo para siempre. Los 2 oficiales japoneses, el capitán Hidao Tomonaga y el capitán Soji Genso, se encerraron en su camarote. No salieron durante horas. Cuando finalmente abrieron la puerta, sus rostros eran máscaras pálidas, inexpresivas. Pidieron hablar con Feller a solas. Le dijeron que no podían permitirse ser capturados por los estadounidenses. El código Bushido, el camino del guerrero, no les permitía la deshonra de la rendición. Feller asintió. Sabía lo que iban a hacer. Esa misma noche, los 2 japoneses tomaron dosis masivas de luminal, un barbitúrico mortal. Se acostaron en sus literas, cerraron los ojos y nunca más despertaron. Al amanecer, sus cuerpos fueron envueltos en lonas,
lastrados con piezas de metal y lanzados al océano desde la escotilla de popa. 2 hombres que habían cruzado medio mundo para cumplir una misión que ya no tenía sentido. 2 hombres que eligieron la muerte antes que la captura. Feller observó cómo los cuerpos se hundían en las aguas oscuras y se preguntó si él debería hacer lo mismo. El 4 de mayo, otro mensaje llegó a través de las ondas de radio. El almirante Karl Donitz, ahora líder provisional de lo que quedaba del Reich, ordenaba a todos los submarinos alemanes que cesaran las hostilidades y se rindieran a las fuerzas aliadas más cercanas. Feller reunió nuevamente a la tripulación. Esta vez les dio a elegir. Podían seguir adelante, intentar llegar a Japón y entregar el uranio, apostando todo a una causa perdida. O podían hundirse con el submarino, cumpliendo la orden de no dejar que el enemigo capturara tecnología alemana. O podían rendirse. La votación fue silenciosa, levantando manos. La mayoría eligió la rendición. No por cobardía, sino porque después de 60 días bajo el agua, después de ver morir a compañeros, después de respirar aire reciclado y vivir como ratas en un tubo de acero, querían volver a ver el sol. Querían vivir. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora porque lo que viene a continuación es aún más impactante. No te arrepentirás. Feller tomó la decisión más difícil de su vida. Ordenó destruir todo el material clasificado. Los planos de armas secretas, los documentos técnicos, los manuales de los torpedos acústicos, todo fue quemado o arrojado al mar dentro de bolsas lastradas. Pero el uranio era imposible de destruir. 560 kilogramos de óxido de uranio contenidos en cilindros de plomo sellados, almacenados en la bodega del submarino. No podían abrirlos. No podían hundirlos sin hundir el submarino. Y Feller no quería que ese material cayera en manos japonesas, pero tampoco sabía si entregarlo a los estadounidenses era la decisión correcta. Porque en mayo de 1945, el mundo aún no sabía lo que era una bomba atómica. El proyecto Manhattan todavía era ultrasecureto. Pero Feller, de alguna forma, intuía que lo que transportaba podía matar a millones. El 16 de mayo de 1945, el U-234 emergió frente a las costas de Terranova y emitió una señal de rendición. Un destructor estadounidense, el USS Sutton, se acercó con todas las armas apuntando hacia el submarino. Los marinos alemanes subieron a cubierta con las manos en alto, parpadeando ante la luz del sol que no habían visto en más de 2 meses. Estaban flacos, sucios, con las barbas crecidas y los ojos hundidos. Parecían espectros. Feller fue el último en salir. Subió lentamente la escalerilla, miró el cielo azul por última vez como comandante y luego se rindió formalmente al capitán del Sutton. Le entregó su pistola, sus mapas de navegación y un inventario completo del cargamento. Cuando los estadounidenses leyeron la palabra uranio en la lista, no entendieron inmediatamente lo que significaba. Pero alguien, en algún lugar de la cadena de mando, sí lo hizo. El U-234 fue escoltado hasta la base naval de Portsmouth, en New Hampshire. Allí, un equipo de científicos e ingenieros militares subió a bordo y comenzó a revisar cada rincón del submarino. Encontraron los cilindros de uranio en la bodega, intactos, sellados, listos para ser procesados. También encontraron componentes de casas a reacción Messerschmitt, giroscopios de alta precisión, manuales técnicos, torpedos experimentales y decenas de cajones con tecnología que los aliados ni siquiera sabían que existía. Pero lo más valioso, lo más aterrador, era el uranio. 560 kilogramos que, según algunos historiadores, fueron enviados directamente al proyecto Manhattan y utilizados en la fabricación de las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de ese mismo año. ¿Es cierto? ¿Realmente el uranio del U-234 terminó en las bombas que destruyeron 2 ciudades japonesas? Los documentos oficiales son ambiguos. Algunos informes afirman que el material fue analizado y descartado por no ser lo suficientemente enriquecido. Otros sugieren que fue procesado y añadido a las reservas existentes del proyecto. Lo que sí está claro es que en mayo de 1945, Estados Unidos tenía dificultades para obtener suficiente uranio 235 para completar sus bombas. Y de repente, un submarino alemán aparece con más de media tonelada de óxido de uranio. La coincidencia es, como mínimo, inquietante. Feller y su tripulación fueron interrogados durante semanas. Les preguntaron sobre la misión, sobre el uranio, sobre los japoneses muertos, sobre las órdenes que habían recibido. Feller respondió todo con calma, con la precisión de un militar entrenado. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca pidió perdón.
Simplemente explicó que había seguido órdenes hasta que esas órdenes dejaron de tener sentido. Y cuando le preguntaron si sabía para qué era el uranio, miró al interrogador a los ojos y dijo, sí, lo sabía. Por eso me rendí. Los tripulantes del U-234 pasaron meses en campos de prisioneros de guerra en Estados Unidos. Algunos fueron repatriados a Alemania en 1946. Otros eligieron quedarse en América, empezar de nuevo, olvidar. Feller regresó a Alemania, vivió una vida tranquila y murió en 1982 sin haber hablado públicamente de la misión. Pero en sus últimos años, en conversaciones privadas con veteranos de guerra, admitió que a veces soñaba con los dos japoneses. Los veía hundirse en el agua oscura, envueltos en lonas, desapareciendo para siempre. Y se preguntaba si habían hecho bien. Si rendirse había sido un acto de cobardía o de valentía. Si entregar el uranio había salvado vidas o había condenado a 200.000 personas a morir calcinadas bajo hongos atómicos. El U-234 fue desmantelado en 1947. Sus piezas fueron estudiadas, catalogadas y dispersadas entre museos y centros de investigación. Hoy, 80 años después, quedan pocos rastros físicos de aquel submarino. Pero su historia sigue viva, susurrada en círculos de historiadores, debatida en foros, analizada en documentales. Porque representa algo más grande que una misión fallida o un cargamento confiscado. Representa el momento en que la guerra cambió para siempre. El momento en que la tecnología superó la moralidad. El momento en que un puñado de hombres, encerrados en un tubo de metal bajo el océano, tuvo en sus manos el poder de alterar el curso de la historia. Y lo más aterrador de todo es que nunca sabremos con certeza qué habría pasado si Feller hubiera elegido diferente. Si hubiera decidido hundir el submarino con todo el uranio a bordo. Si hubiera intentado llegar a Japón. Si los japoneses hubieran conseguido fabricar su propia bomba atómica. La historia está llena de qué hubiera pasado si, de decisiones tomadas en segundos que cambiaron décadas. Y el U-234 es uno de esos momentos. Un punto de inflexión invisible, oculto bajo las olas, que quizás, solo quizás, decidió quién ganaría la carrera por la bomba más destructiva jamás creada. Cuando pienso en esos hombres, encerrados en la oscuridad, navegando hacia ninguna parte con un cargamento que podía aniquilar ciudades enteras, me pregunto qué sentiría yo en su lugar. ¿Seguiría órdenes? ¿Me rendiría? ¿Hundiría el submarino antes de entregar ese poder? No lo sé. Y esa incertidumbre es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque nos recuerda que la guerra no la hacen solo generales y políticos. La hacen hombres comunes, asustados, cansados, que toman decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Y a veces, esas decisiones cambian el mundo. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha estremecido tanto como a mí, suscríbete a este canal. Porque hay cientos de historias como esta, enterradas en archivos secretos, olvidadas por la historia oficial, esperando a ser contadas. Y yo voy a contártelas todas, una por una, hasta que entiendas que la historia no es lo que te enseñaron en la escuela. Es mucho más oscura, mucho más humana, y mucho más real. El U-234 no fue el único submarino alemán que transportaba tecnología avanzada en los últimos días de la guerra, pero sí fue el único que llevaba uranio. Y eso plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos otros submarinos zarparon con misiones similares y nunca llegaron a su destino? ¿Cuántos se hundieron en el Atlántico con sus secretos sellados en compartimentos estancos, esperando en el fondo del océano a ser descubiertos? Los archivos navales alemanes fueron destruidos en gran parte durante el bombardeo de Berlín. Los registros que sobrevivieron están incompletos, censurados, deliberadamente vagos. Pero hay pistas. Testimonios de marineros que hablaron décadas después. Documentos desclasificados que revelan pedazos de la verdad. Y esos pedazos cuentan una historia aún más perturbadora. En los meses finales de la guerra, cuando el Reich ya sabía que estaba perdido, los nazis iniciaron lo que llamaron Operación Fuga. No era un plan oficial. No figuraba en ningún documento militar. Pero todos los que estaban en las altas esferas lo conocían. Consistía en evacuar lo más valioso que tenían: científicos, tecnología, oro, obras de arte y, sobre todo, conocimiento. Submarinos cargados hasta los topes zarpaban hacia destinos remotos. Argentina, Japón, bases secretas en la Antártida, según algunas teorías. La mayoría de estos submarinos nunca fueron encontrados. Simplemente desaparecieron. Algunos fueron hundidos por los aliados.
Otros probablemente naufragaron por fallas mecánicas o tormentas. Pero hay registros de al menos 3 submarinos que llegaron a Argentina después de que la guerra terminara oficialmente. Uno de ellos, el 1977, arribó a Mar del Plata en agosto de 1945, 3 meses después de la rendición alemana. Su comandante, Heinz Schäfer, afirmó que habían estado escondidos en el Atlántico Sur todo ese tiempo, esperando órdenes que nunca llegaron. Pero cuando inspeccionaron el submarino, encontraron que los registros de navegación habían sido alterados. Faltaban páginas enteras del diario de a bordo. Y la tripulación se negó a responder ciertas preguntas. ¿Qué estaban ocultando? ¿Habían transportado algo o alguien? Las teorías abundan. Algunos historiadores creen que ayudaron a altos oficiales nazis a escapar a Sudamérica. Otros sugieren que llevaban documentos o tecnología que debía mantenerse oculta. Lo que sí sabemos es que en las décadas siguientes, Argentina se convirtió en refugio de cientos de criminales de guerra nazis. Adolf Eichmann vivió allí bajo identidad falsa durante años hasta que el Mossad israelí lo capturó en 1960. Josef Mengele, el médico de Auschwitz, también encontró refugio en Sudamérica. Y no llegaron nadando. Alguien los ayudó. Alguien con recursos, con conexiones, con medios de transporte que no dejaban rastro. Submarinos. Pero volvamos al U-234 y a su cargamento maldito. Cuando los científicos estadounidenses examinaron el uranio confiscado, descubrieron algo que no esperaban. El material estaba parcialmente enriquecido. No era uranio natural extraído directamente de minas. Era uranio que había pasado por algún tipo de proceso de separación isotópica. Eso significaba que Alemania tenía, o había tenido, la capacidad de enriquecer uranio. Y si podían enriquecerlo, estaban mucho más cerca de fabricar una bomba atómica de lo que los aliados habían calculado. Esta revelación causó pánico en los círculos de inteligencia. Si los alemanes habían estado tan cerca, ¿qué otros secretos nucleares tenían? ¿Habían realizado pruebas? ¿Existían más cargamentos de uranio en otros lugares? La respuesta llegó meses después, cuando fuerzas estadounidenses capturaron una instalación secreta en las montañas de Turingia, en el centro de Alemania. Era una mina reconvertida en laboratorio subterráneo. Allí encontraron restos de experimentos con uranio, equipos de separación isotópica y notas de científicos alemanes que confirmaban que habían trabajado en el desarrollo de armas nucleares. Pero el proyecto nunca llegó a completarse. ¿Por qué? Porque Hitler nunca creyó realmente en la bomba atómica. Consideraba la física nuclear como ciencia judía, algo contaminado por las mentes de científicos que él había expulsado de Alemania. Esa arrogancia ideológica probablemente salvó al mundo de una catástrofe aún mayor. Porque si Hitler hubiera apoyado el programa nuclear alemán con la misma intensidad que Estados Unidos apoyó el proyecto Manhattan, la guerra podría haber terminado de forma muy diferente. Imagina por un momento que el U-234 hubiera completado su misión. Que hubiera llegado a Japón con los 560 kilogramos de uranio, con los planos de armas avanzadas, con los 2 oficiales japoneses vivos para coordinar la transferencia de tecnología. Japón ya tenía su propio programa nuclear, aunque primitivo comparado con el estadounidense. Tenían científicos brillantes, como Yoshio Nishina, que entendían perfectamente la física detrás de la fisión nuclear. Lo que les faltaba era material. Uranio. Y de repente, un submarino alemán aparece en sus costas con suficiente uranio como para fabricar, según algunos cálculos, entre 2 y 3 bombas atómicas rudimentarias. ¿Habrían podido completarlas antes de que Estados Unidos lanzara las suyas? Probablemente no. El proceso de enriquecimiento y construcción requiere tiempo, instalaciones especializadas, pruebas. Pero habrían podido construir al menos una. Y una habría sido suficiente para cambiar las negociaciones de rendición. Porque si Japón hubiera detonado una bomba atómica, aunque fuera en una prueba en alguna isla remota, Estados Unidos habría tenido que reconsiderar su estrategia. La guerra podría haberse prolongado meses, incluso años. Millones de personas más habrían muerto. Pero eso no ocurrió. Feller se rindió. El uranio fue confiscado. Y en agosto de 1945, 2 bombas atómicas estadounidenses cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. La primera, llamada Little Boy, explotó sobre Hiroshima el 6 de agosto a las 8:15 de la mañana. La bola de fuego alcanzó temperaturas de 1.000.000 de grados centígrados. Todo en un radio de 1 kilómetro fue vaporizado instantáneamente. Las personas que estaban cerca del hipocentro simplemente dejaron de existir. No quedaron cuerpos.
Solo sombras quemadas en las paredes. 70.000 personas murieron en los primeros segundos. Otras 70.000 morirían en las semanas siguientes por radiación y quemaduras. La ciudad fue borrada del mapa. 3 días después, una segunda bomba, Fat Man, destruyó Nagasaki. 40.000 muertos instantáneos. Otros 40.000 en los meses siguientes. Y Japón se rindió. ¿El uranio del U-234 estuvo en esas bombas? La respuesta oficial es no. Los informes desclasificados del Proyecto Manhattan afirman que todo el uranio 235 utilizado en Little Boy fue producido en las instalaciones de Oak Ridge, Tennessee. Pero hay inconsistencias. Los registros muestran que en mayo de 1945, apenas 2 meses antes del lanzamiento de la bomba, el proyecto tenía dificultades para alcanzar la cantidad necesaria de uranio enriquecido. La meta era 64 kilogramos de uranio 235 altamente enriquecido. Y según los informes de producción, estaban por debajo de esa cifra. De repente, el 16 de mayo, llega el U-234 con 560 kilogramos de óxido de uranio. Cierto, no era uranio 235 puro. Era uranio parcialmente enriquecido, mezclado con otros isótopos. Pero podía ser procesado, refinado. Y aunque solo una fracción de ese material fuera útil, habría sido suficiente para completar la bomba. Nunca lo sabremos con certeza porque los documentos específicos sobre el destino del uranio alemán siguen clasificados. 80 años después, todavía hay archivos sellados. Y eso, en sí mismo, es revelador. Feller nunca habló públicamente sobre si creía que su uranio había terminado en Hiroshima. Pero en una entrevista privada en 1978, 4 años antes de su muerte, le dijo a un periodista alemán, si mi decisión de rendirme salvó vidas o las destruyó, eso ya no es mi carga. Es la carga de quienes construyeron las bombas. Yo solo entregué el material. Ellos eligieron qué hacer con él. Es una declaración fría, casi desprovista de emoción. Pero también es profundamente honesta. Porque Feller tenía razón. Él no tomó la decisión de lanzar las bombas. No apretó el botón. No eligió las ciudades. Simplemente entregó una herramienta. Y esa herramienta fue usada para matar a 200.000 personas. ¿Eso lo convierte en cómplice? ¿O simplemente en un soldado que siguió órdenes hasta que esas órdenes dejaron de tener sentido? La ética de la guerra siempre ha sido confusa, llena de grises. Pero la era nuclear hizo que esos grises se volvieran aún más oscuros. Porque antes de 1945, ningún soldado tenía que preguntarse si su acción individual podría contribuir a la aniquilación de ciudades enteras. Después de 1945, todos tuvieron que preguntárselo. Y aquí es donde la historia del U-234 se vuelve una advertencia. No solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Porque el uranio sigue siendo la llave hacia la destrucción masiva. Hoy, 9 países poseen armas nucleares. Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Entre todos, acumulan más de 13.000 ojivas nucleares. Suficiente potencia explosiva para destruir la civilización humana varias veces. Y cada una de esas ojivas necesita uranio enriquecido o plutonio. Materiales que, en teoría, están estrictamente controlados. Pero la historia nos ha enseñado que el control es una ilusión. Que siempre hay alguien dispuesto a vender. Siempre hay alguien dispuesto a comprar. Y siempre hay un submarino, un avión, un camión, listo para transportar lo impensable. En 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, se perdió el rastro de varias ojivas nucleares. Los informes oficiales dicen que todas fueron recuperadas. Pero hay expertos en seguridad nuclear que dudan. Que creen que algunas siguen desaparecidas, vendidas en el mercado negro, escondidas en algún depósito olvidado. Y si eso es cierto, entonces el U-234 no fue un caso aislado. Fue el primero de muchos. El primero en demostrar que la tecnología más peligrosa del mundo puede moverse invisible, silenciosa, bajo las olas o a través de fronteras, hasta las manos de quien esté dispuesto a pagar el precio. La tripulación del U-234 nunca imaginó que su historia sería recordada 80 años después. Para ellos, era solo otra misión. Peligrosa, sí. Secreta, también. Pero al final, solo querían sobrevivir. Y sobrevivieron. Todos menos 2. 2 hombres que eligieron el honor sobre la rendición.
que prefirieron dormir para siempre en el fondo del Atlántico antes que enfrentar la derrota. Y a veces me pregunto si no fueron los más sabios. Porque vivir con la culpa, con la duda, con la incertidumbre de haber cambiado el mundo para peor, eso es una carga más pesada que cualquier tumba de agua. La historia nos juzga a todos. Feller fue juzgado. Los científicos del Proyecto Manhattan fueron juzgados. Los pilotos que lanzaron las bombas fueron juzgados. Y todos, absolutamente todos, ofrecieron la misma defensa: seguimos órdenes, cumplimos nuestro deber, no éramos responsables de las consecuencias. Pero esa defensa nunca ha convencido a nadie realmente. Porque en el fondo, todos sabemos que hay momentos en que obedecer es más criminal que desobedecer. Momentos en que la única decisión correcta es decir no. Feller lo entendió cuando se rindió. Los japoneses lo entendieron cuando eligieron morir. Y quizás, solo quizás, si más personas hubieran entendido eso en 1945, el mundo no habría entrado en la era atómica con 2 ciudades destruidas y una carrera armamentística que todavía hoy amenaza con acabar con todo. El U-234 cambió la Segunda Guerra Mundial para siempre, no solo por lo que transportaba, sino por lo que representaba. El fin de una era y el inicio de otra. El último aliento de una guerra convencional y el primer suspiro de la era nuclear. Un submarino que navegó entre 2 mundos, el viejo y el nuevo, y entregó las llaves de la destrucción a quienes prometieron usarlas solo como último recurso. Y todos sabemos cómo terminó esa promesa. Con pruebas nucleares en atolones del Pacífico. Con la crisis de los misiles en Cuba. Con arsenales que crecen cada año. Con la certeza de que el próximo error no será perdonado. Si algo te llevas de esta historia, que sea esto: la historia no es solo el pasado. Es el presente disfrazado. Los submarinos siguen navegando. El uranio sigue moviéndose. Y las decisiones que tomamos hoy, en silencio, bajo presión, sin tiempo para pensar, esas decisiones pueden cambiar todo mañana. Feller tuvo su momento. Todos tendremos el nuestro. Y cuando llegue, espero que recordemos al U-234. Que recordemos a los 2 japoneses hundiéndose en el agua. Que recordemos las sombras quemadas en las paredes de Hiroshima. Y que elijamos diferente. Suscríbete si quieres más historias como esta. Historias que te hacen pensar. Que te hacen sentir. Que te recuerdan que el mundo no es blanco y negro, sino un océano de grises donde navegamos todos, esperando no hundirnos antes de llegar a puerto. Y a veces, el puerto está más lejos de lo que creemos.